Hola, soy Jesús Tomás y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la herencia en Java. Los objetivos son definir el concepto de herencia, describir la forma en que podemos crear nuevas clases en Java extendiendo clases ya existentes y mostrar algunos casos en los que la herencia nos puede ser de gran utilidad. Uno de los grandes atractivos de la programación orientada a objetos es la facilidad que nos ofrece para la reutilización de código. No tener que escribir las mismas instrucciones una y otra vez para resolver problemas similares. En Java, esta gran ventaja de la reutilización de código se consigue gracias al concepto de herencia. Vamos a comentar un ejemplo para comprender mejor en qué consiste. Imaginemos que disponemos de un sistema de información geográfica donde para representar un punto concreto, punto geográfico, vamos a utilizar la clase geopunto. Esta clase tiene dos atributos principales que son la longitud y la latitud de ese punto geográfico. ¿Vale? Este software nos ha costado bastante desarrollar, ya lo tenemos varios años en funcionamiento, pero en un momento determinado nos vemos obligados a modificarlo porque además de la longitud y la latitud queremos añadir otro nuevo parámetro que es la altitud respecto al nivel del mar. Y claro, tenemos que cambiar todo nuestro software. Teníamos dos alternativas. Una sería modificar directamente la clase geopunto y añadir este nuevo atributo. Esto sería un error, digamos, vamos a tener opciones más interesantes, sobre todo porque, un ejemplo muy sencillo, pues todo resulta fácil de hacer, pero imaginemos que la clase geopunto tiene miles de líneas de código. Tener que modificar estas líneas nos obligaría a comprender todo el código que ya tenemos para añadir estos nuevos atributos. La programación orientada a objetos nos va a ofrecer otra forma mejor de hacerlo, que es crear una nueva clase que herede de geopunto. Por ejemplo, podríamos crear la clase nuevo geopunto, de forma que le vamos a decir que nuevo geopunto va a ser lo mismo que ya tenemos, un geopunto, pero además añadiéndole un nuevo atributo que va a ser la altitud. ¿Vale? A lo largo de esta presentación veremos cómo se va a poder hacer esto. Vamos a partir de un ejemplo visto previamente, la clase complejo, que tenía dos atributos, real e imaginario, y pues, un constructor y una serie de métodos. En un momento determinado queremos crear una nueva clase, la clase complejo ampliado, que va a heredar de complejo. Utilizaremos la palabra reservada extend, seguida del nombre de la clase de la que queremos heredar. Por lo tanto, nosotros, complejo ampliado ya va a ser un complejo y ya va a tener todos los atributos, digamos, de la clase complejo. Además, vamos a añadir uno nuevo, que va a ser el atributo real, que es de tipo booleano, y nos indicará simplemente si el complejo es, digamos, solo tiene parte real o no, es decir, la parte imaginaria es 0. Vamos a tener que crear un nuevo constructor para esta nueva clase, complejo ampliado, exactamente igual que el nombre de la clase, y le vamos a pasar, igual como hacíamos antes, la parte real y la parte imaginaria. Lo primero que vamos a hacer cuando desarrollemos un constructor de una clase que hereda de otra, lo habitual es empezar llamando al constructor de la clase de la que heredamos. Para hacer esto pondremos super y los parámetros que nos pide el constructor que queremos utilizar. En concreto, el constructor de complejo también requiere la parte real y la parte imaginaria y se la pasamos. Una vez ya creada, digamos, la parte de complejo como tal, vamos a añadir nuevas instrucciones para completar la construcción de nuestro objeto. En concreto, el atributo real lo inicializaremos indicando que sea true cuando la parte imaginaria sea 0 y false en caso contrario. Cuando estamos heredando de otra clase, vamos a poder modificar métodos que ya existían en nuestra clase padre. Por ejemplo, el método suma ya existía en complejo. Para eso resulta conveniente anteponer la palabra override delante de la nueva declaración de suma. Esto no es obligatorio, pero sí que es extremadamente conveniente porque un error muy típico en programación es equivocarnos en este nombre y en lugar de suma poner sumar o un nombre diferente o incluso cambiar ligeramente algunos de los atributos de este método y entonces ya no considerará que estamos sobreescribiendo el método, sino creerá que estamos creando un nuevo método. Por lo tanto, estaremos haciendo algo diferente a lo que queremos hacer.
Si ponemos override, Java se va a asegurar que exista suma con este parámetro en concreto y en caso de no existir ya nos dará el error correspondiente. Bueno, vamos a ver cómo podemos sobreescribir suma. En primer lugar vamos a calcular el atributo real de forma que si la parte imaginaria de nuestro número actual y la parte imaginaria del número v resulta que son iguales pero de signo contrario, pues al realizar esta suma real será cierto. Una vez ya hecha esta comprobación, simplemente vamos a llamar a suma, pero de, digamos, de nuestro antecesor, del que estamos heredando. Para eso haremos super, punto y el nombre del método, el mismo que estamos reescribiendo. De esa forma ya se encargará la clase complejo de realizar la suma. También, además de sobreescribir métodos ya existentes, vamos a poder crear nuevos métodos. Por ejemplo, el método real, que me devuelve un booleano. Esto ya se hace de forma convencional. Hay que tener en cuenta que para heredar de la clase complejo no resulta imprescindible disponer del código fuente de complejo. De hecho, simplemente hemos llamado a los métodos, es decir, con tener acceso a su interfase resulta suficiente. Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos de cuándo resulta interesante utilizar la herencia. En primer lugar, para modificar clases ya existentes para darles nuevas funcionalidades. En un entorno de desarrollo real, como por ejemplo puede ser Android, vamos a disponer de cientos de clases a nuestra disposición para realizar cientos de tareas distintas. Por ejemplo, tendremos la clase button que nos permitirá introducir en la interfaz de usuario un botón, ¿vale?, que puede ser pulsado. Imaginemos que queremos un nuevo tipo de botón, muy similar al que ya tenemos, pero que además tenga un efecto sonoro cuando éste sea pulsado. Realmente esto va a ser muy sencillo de hacer. Simplemente tendremos que crear una nueva clase que herede de button y solamente tendremos que modificar pues, la parte de cuando es pulsado que reproduzca un pequeño sonido. Realmente que solo nos centramos, por lo tanto, en la programación de lo nuevo que queremos hacer. Y no hace falta tener el código fuente de button para poder modificarlo. Otra forma de utilizar la programación, digamos, la herencia en la programación, es cuando tenemos que escribir el mismo código para ser utilizado en diferentes partes. Es lo que es, digamos, la reutilización de código. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos que escribir varias clases, como la clase cliente, vendedor y distribuidor, y existe una parte de código que es común a todas ellas. Por ejemplo, todos los clientes, vendedores y distribuidores tienen un NIF, tienen una dirección postal y tienen métodos comunes como puede ser mandar carta. ¿Cuál sería la solución más interesante? Pues tendríamos que crear una nueva clase adicional, por ejemplo la clase elemento comercial, de forma que en esta clase introduzcamos solo aquel código que es común a las otras tres clases y cuando creemos cada una de estas tres clases heredemos de la clase elemento comercial. Aunque el elemento comercial es una clase que nunca vamos a utilizar en la práctica porque nunca instanciaremos objetos de elemento comercial, sí que nos ha permitido agrupar todo lo que es común a las clases que realmente vamos a utilizar. Como conclusiones de esta presentación, comentar cómo hemos descrito en qué consiste la herencia y su relación con la reutilización de código. Hemos mostrado cómo podemos utilizar la herencia en Java para crear nuevas clases a partir de clases ya existentes. Hemos definido el significado de algunas palabras clave en Java, como son extends, super o override, y hemos visto algunos casos en los que la herencia nos puede ser de gran utilidad. Muchas gracias por su atención.